Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos en su programa Señales, que sale todos los meses, donde estamos discutiendo eventos futurísticos, o sea, cosas que tienen que ver con la escatología, con el propósito de explicar y sacar de dudas de muchas cosas que estamos teniendo hoy día en estos últimos días, especialmente que han venido unas vertientes, unas fuentes de información totalmente contrarias a las que antes se estaban enseñando en la iglesia. Y por eso creemos que este programa es tan importante y necesario para aclarar dudas. Vamos a ir a los términos bíblicos, vamos a ir a los significados en el original bíblico. No vamos a estar hablando de suposiciones o imaginaciones. Vamos a ir al punto. Eso no significa que no vaya a haber controversia. Sí van a haber controversias porque hay diferentes puntos de interpretación en cuanto a esto que estamos hablando, especialmente que hoy vamos a tocar el tema del rapto de la iglesia. El tema del rapto de la iglesia ha sido controversial desde el principio que se comenzó a hablar. Pero ya entraremos a eso. Primero queremos que ustedes sepan que está la Iglesia Bautista Emanuel. La Iglesia Bautista Emanuel está ubicada en el 1310 Red Fox Run, aquí en Deltona. Le invitamos a aquellos que quieran venir, no tienen dónde ir. Si no sabe cómo llegar, llámenos al 386-215-5150 y ahí le daremos información. Y con nosotros también está nuestra hermana Raquel Torres. Así que Raquel, saludo. Pues bienvenidos hermanos y amigos, y bien contenta de estar nuevamente aquí llevando estos mensajes, esta palabra, basado todo en la Biblia, para que podamos entender muchas cosas, como dice el pastor, que a veces no les gusta a muchos pastores tocar el tema, a muchas personas no les gusta tocar el tema, pero el Señor pues ha llamado a nuestro pastor a tocar esos temas que muchas veces son tan difíciles, para aclarar dudas y para volver a tocar esos temas que se han dejado de tocar por estas diferencias que hay entre nosotros los seres humanos en relación a este tema. Y como dije anteriormente, Raquel, el tema que vamos a tocar es el rapto de la iglesia. Ya de por sí, la palabra rapto ya es problemática. Así mismo es. Ya solamente por mencionar la palabra rapto. Vamos a hablar algo de eso primero y luego vamos a ir y hacer un cambio. El cambio es que después que se explique lo que es rapto, no la vamos a usar más, o pretendemos no usarla más, porque se nos puede zafar de vez en cuando, pero vamos a tratar de usar el término arrebatamiento. No veo mucha diferencia de acuerdo a cómo la expresa, se expresa en el latino, en la Vulgata. Jerónimo, cuando escribió la Vulgata, usó la palabra rapto, que en latín viene de la palabra rapere, y en francés, porque la palabra francés se usó del lenguaje francés, donde se utiliza la palabra rapto, que nosotros acá la adoptamos. Si la palabra rapto va a crear un problema de por sí, pues mira, la sacamos del medio. No importa, aparece la palabra arrebatamiento. Y ¿tienes algo que decir antes de entrar? Y respecto a eso, en el diccionario que yo busqué la definición de rapto, dice, en cuanto a la definición de rapto, acción de llevarse consigo a alguien o algo. También se puede decir arrebatar, en el diccionario que yo encontré. Ves que de todas maneras hay una relación entre la palabra rapto y arrebatar. Ahora, lo que podría crear controversia es el contexto de cómo se usa la palabra rapto. Si se utilizara arrebatar, no hay problema. La cual yo no veo cuál es el problema que mucha gente causa. Más bien es la excusa que se está usando para crear un argumento. El rapto no existe de la forma que ustedes lo están explicando. Y yo veo,
si ese es el argumento de que la palabra rapto no aparece en la Biblia, entonces es un argumento muy superficial. No da claridad al asunto. Lo que hace es que se crea una excusa para discutir en contra de algo que está plasmado en la Biblia, que es el arrebatamiento. O sea, por eso que yo digo, si es que le molesta la palabra rapto, más adelante, no ahora, vamos a usar la palabra arrebatamiento. Y eso es lo que queremos aclarar en el día de hoy. Amén. Ya la hermana dio el significado de acuerdo al diccionario. ¿Cuál diccionario fue el que buscaste ahí? Es un diccionario básico que tengo en mi casa de español a español, el Box. Box, ok. Yo tengo otros diccionarios porque cada diccionario da un significado diferente. Pero fíjate, yo voy a usar el significado del diccionario Merriam, pero también voy a usar el significado del diccionario griego, o sea, el original griego, para que se vea la diferencia en cuanto a lo que la palabra rapto y arrebatamiento puede darnos a nosotros. Pero se supone que los diccionarios, si es diccionario, den siempre la definición correcta. Sí, pero el problema es que los diccionarios, dependiendo del autor, puede tener una idea de una palabra un poco diferente a otros diccionarios. Esto yo no lo sabía, yo creía que todos te daban el mismo significado. A medida que un día estudiando sobre esto de los diccionarios, me di cuenta que los diccionarios pueden dar, la idea principal está plasmada. La idea principal puede estar plasmada, pero hay veces que las ideas pueden cambiar. Y cambia de acuerdo a lo que el autor quiere dar a entender que esa palabra significa. O sea, el autor tiene mucho que ver. Y vamos primeramente a 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Cómo no, leemos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira, es bien interesante que la Biblia dice que viene a arrebatar a los suyos y que viene, los arrebata para estar para siempre con Él. Y si tú miras el contexto, está hablando de un momento esperado. Es un momento que la iglesia lo desea. Es un momento en que queremos ser arrebatados y ser llevados con Él para siempre. La idea que presenta de lo que es la palabra arrebatamiento aquí es buena. Sin embargo, otros diccionarios pueden presentar la palabra arrebatar como algo malo. Vamos primeramente a lo que nos dice el diccionario Webster. Y lo estaba buscando en el diccionario Webster y dice que es un estado de ser llevado con gozo. Mira esto, amor o un estado de éxtasis. Es cuando la persona está excitada por ser llevada de un lugar a otro. Yo lo pondría de esta manera. Personas que viven en otro país, que quieren venir a los Estados Unidos y de momentos la toman, se la llevan para los Estados Unidos. Wow, que voy para el cielo, voy para la gloria. ¿Entiendes? Es llevado porque es para beneficio de la persona que fue raptada. Es para el bien de la persona que fue raptada. Y da una expresión de gozo, de placer y extática. O sea, Webster dice que es rapto, no estamos hablando de arrebatamiento, que la palabra rapto es buena. Como dije ya anteriormente, es una palabra francesa que significa, mira esto ahora, que significa, de acuerdo a Merriam Dictionary, significa abducción, o sea, tomado sorpresivamente, quitar a la fuerza, y a veces significa ultrajar. Cuando vemos algunos casos donde
una persona está vigilando a una mujer joven, bonita, y este individuo la quiere ultrajar, quiere hacerle daño, le está velando y de momento la agarra a la fuerza, se la lleva con el propósito de ultrajarla. Ven que el diccionario Merriam y el diccionario Webster tienen totalmente un significado diferente. Y tú te preguntas, ¿y cuál de las dos tiene la razón? Pues las dos tienen la razón. Porque la palabra se utiliza de acuerdo al contexto que tú le vas a dar. Si tú vas a hablar de este hombre que es malo y ultraja y hace esto con diferentes señoritas, pues la palabra arrebatar o rapto, el contexto la expresa como malo. Si el contexto se está hablando de algo bueno, pues entonces estamos hablando de gozo y de éxtasis y de algo esperado, que es lo que nos da a entender a nosotros en cuestión de Tesalonicenses 4, que tú acabas de leer. En Tesalonicenses 4 nos está hablando de algo de la bienaventuranza que es esperada por la iglesia. La iglesia está esperando esto, se le había prometido y la iglesia estaba deseosa de que ese momento llegara. Y a pesar de que se dice que es a la fuerza no necesariamente es negativo. Y es aquí donde mucha gente que discuten de que el rapto no es una palabra buena porque a la fuerza es a la mala. Volvemos al argumento. El argumento es válido de acuerdo al contexto que se le da. Y si miramos en Tesalonicenses 4, el contexto no es malo. El contexto es algo bueno. ¿Tiene algo más que decir antes de continuar? Sí, lo que pasa, pastor, también llevándolo a la realidad de lo que se está viviendo. La palabra rapto, cuando nosotros escuchamos los noticieros, escuchamos una noticia, algo en la calle, pues rapto, ¿qué es lo que nosotros pensamos rápido? En algo negativo, no positivo. Exacto. Y entonces por eso es que muchas personas entonces no les gusta, la palabra, no les gusta la palabra, que usemos la palabra rapto. Sin embargo, porque creen que es algo negativo, que no se oye bonito ni es bonito el hecho de rapto. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay una niña que el padre se la llevó porque está medio mal de la mente, tuvo problemas con la esposa, entonces le quita a la niña con el propósito de hacerle daño a la esposa. La niña está en peligro de que el padre haga una fechoría, o digamos la mata solamente por desquitarse. La policía lo persigue y en un momento dado le dice: entrégame la niña, y viene la policía, se acerca hasta que de momento vienen y la arrebatan la niña, se la raptan de las manos al hombre malo. Significa que el policía, porque se la quitó a la fuerza, porque se la arrebató de las manos, hizo algo malo. Este es mi punto. Dependiendo cuál fue el arrebatamiento o dependiendo cuál fue el alón de quitarle a la persona o quitar esa niña o quitar lo que sea de otro, no necesariamente es malo. Y es lo que nos expresa a nosotros en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Está hablando de algo deseado. Y pastor, perdone, y por eso es que muchas personas cuando uno le habla del rapto, usando la palabra rapto, dice: pero es que eso no está en la Biblia, ¿de dónde tú te sacaste eso? Porque lo que leemos en la Biblia es arrebatar. Arrebatar. Y entonces, por eso, no están acostumbrados a escuchar la palabra rapto. Sin embargo, esos mismos que argumentan, porque lo de ellos es argumentar sin una razón sólida. Porque si verdaderamente eso es lo que significa que no está en la Biblia, porque hay otra palabra que se utilice, entonces ¿por qué utilizamos tanto el término Trinidad? La Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia en ningún sitio.
Pero ustedes ven esos mismos que están argumentando en contra de la palabra rapto, utilizando la palabra Trinidad. No porque una palabra no aparezca, no significa de que no está en la Biblia. La realidad de la Trinidad está en la Biblia. Muchas veces se habla del Padre como Dios, se habla del Hijo como Dios y se habla del Espíritu Santo como Dios. Ahí está. O sea, vamos a decir que porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no existe. Volvemos al argumento a esta falacia, a este argumento de poca solidez para poder probar un punto. Otra cosa que no aparece en la Biblia, este argumento lo tuve con unos pastores con doctorados, la cual yo le dije que en la Biblia muestra que los hechiceros, los borrachos, los adúlteros, los suicidas no heredarán el reino de los cielos. Inmediatamente, no, espérate un momentito. La palabra suicidio no aparece en la Biblia en ningún sitio. Ok. ¿De dónde yo saqué la palabra suicidio? La palabra suicidio yo la saqué de la palabra homicidio. ¿Qué es homicidio? Homicidio es matar. Puede ser a otra persona o puede ser a sí mismo sin ningún derecho de matar. O sea, la palabra homicida se refiere aún a la persona que se está autoinfligiendo esa muerte. La Biblia dice que no va a entrar al reino de los cielos. Cuando yo le probé esto, le dije a ese punto, ahí se acabó la discusión. Porque la palabra suicida es una palabra que se utiliza en estos últimos años. Nuestro lenguaje ha evolucionado. Quizás en los tiempos que se escribió la Biblia, bueno, quizás no, seguro. En los tiempos que se escribió la Biblia, no se separaba el homicidio del suicidio. Nosotros lo separamos, sino que todo era una misma cosa. Y así por el estilo, hay otras palabras en la Biblia que nosotros no las usamos, como el gobierno teocrático. ¿Dónde aparece en la Biblia el gobierno teocrático? Podemos mencionar montones de otras palabras. Hermano, aquí el argumento no es si la palabra rapto se debe o no se debe utilizar porque aparece o no aparece en la Biblia. Este argumento es verdaderamente una falacia y es incierto. Tú lo acabaste de decir, que en el diccionario aquel, que la palabra rapto en otros momentos significa arrebatar. Es lo mismo. Para que las cosas tengan entonces sentido, vamos aquí en este estudio a dejar de usar la palabra rapto. Si eso le molesta, como yo le digo a la gente, si la palabra rapto te molesta, vamos a usar arrebatar, que significa lo mismo. Exactamente lo mismo, dependiendo el contexto que tú lo vas a usar. Y la palabra arrebatar, creo que tú lo conseguiste en el diccionario griego, harpazo. No, yo no lo buscaste. No. Ok, la palabra griega de arrebatar viene de la palabra griega, o mejor dicho, de la palabra griega harpazo, que significa sacar afuera, sacar con fuerza. Mira esto. Y hay veces que significa robar. Volvemos a los contextos. A lo mismo, entonces. Volvemos a los contextos y volvemos a lo mismo. Significa lo mismo. Mire, ¿cómo usted sabe que Dios no está robando? Si Dios nos va a arrebatar a nosotros, ¿cómo usted sabe que la palabra robar no se aplica aquí? El contexto, hermano. Hay momentos que la palabra arrebatar se puede usar para robar. Ustedes han visto eso en las noticias. Esas personas, especialmente en Sudamérica, se ve mucho esto. Que tú los ven en una motora. Está el chofer y hay otro detrás. Y vienen con una motora
y están pasando así y ven a una mujer que tiene una cartera en la mano, ellos vienen, te agarran la cartera, mientras van corriendo, te la alan, tú puedes caer al piso, puede ser que no, pero te llevaron la cartera. Eso es arrebatarle algo de la mano para robar. Pero lo estoy acabando de explicar. Se vio que la intención fue esa. No necesariamente la palabra arrebatar significa eso. Volvemos al contexto y el contexto es algo, hermano, que es tan importante en la Biblia para tú poder entrar a una exégesis bíblica, o sea, a una interpretación de esos textos. No podemos sencillamente dejarnos llevar porque alguien te dijo a ti de que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Eso es irrelevante. Pero vuelvo y digo, si eso le molesta, vamos a usar la palabra arrebatar. Muy bien, tremenda introducción. Acá también dice que es un acto, y volvemos a la palabra arrebatar, es un acto de violencia abierta. En algunos casos denota robo de otra persona, pero también puede significar tomar para sí mismo de parte de la conveniencia de que el que es tomado. Me di a entender. La persona... A mí me conviene que el Señor venga. Eso, que la persona está esperando ser arrebatada. No es ser robada, ni es ser ultrajada, porque aquí no se está hablando de eso. Vuelvo y digo, si alguien está preso porque unos maleantes, pillos, malandros, como usted le quiera decir, se lo llevó para sacar dinero a su familia por el rapto que le hizo, viene la policía y te arrebata de las manos de ellos. Tú estabas esperando eso, o sea, era conveniente. En este caso, esta palabra, a pesar de que dice que es con violencia abierta. Según el diccionario. Sí, según la palabra arrebatar en el griego aquí en la Biblia. La palabra violencia tiene que ver con una cosa que muy poca gente se ha dado cuenta aquí. Y es que en ese momento que la iglesia vaya a ser arrebatada, Satanás y sus secuaces, el enemigo, van a estar ahí con el propósito de evitar de que ese arrebatamiento se suceda. Entonces Dios lo saca a la fuerza porque le pertenece. Es quitarle de las manos de Satanás, es arrebatar de las manos de este mundo, donde lo que está haciendo es destruyendo al individuo. Se lo quita la fuerza porque le pertenece. Muy diferente al concepto que muchas veces nosotros estamos dando. Bien, y en Tesalonicenses 4:17 expresa la operación de poseer lo que le pertenece. Lo que le pertenece. O sea, esto me pertenece. Pero mira lo que la palabra también significa. Significa agarrar algo, tirarlo hacia arriba, cachar en el aire, hacia afuera, fuera de por completo, y cacharlo allá arriba para siempre. Y ahí entra el rapto, aunque no les guste la palabra a muchos. Eso. La persona es lanzada fuera de la tierra hacia arriba. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Porque ustedes van a ver que uno de los puntos de vista teológicos de alguna de la gente que quieren hacer ver de que el término pretribulacionario no es el correcto, que es el que yo creo, el pretribulacionario, van a decir de que es lo mismo que Mateo 24, que es recoger en el mismo sitio. Y voy a traer este texto para explicarlo, porque la palabra arrebatar no significa recoger, y mucho menos en el mismo sitio. La palabra arrebatar significa lanzar hacia arriba,
hacia el aire. O sea, Dios con fuerza te saca de la tierra con toda la energía del Espíritu Santo, donde van a estar los ángeles envueltos. Te saca hacia arriba, y cuando te saca hacia arriba, Él mismo te va a agarrar, Él mismo te va a cachar, y ahí nos vamos a estar para siempre con Él. Eso es lo que significa arrebatar. Es un concepto totalmente diferente a lo que usualmente nosotros a veces pensamos. Hay unos casos que nosotros vemos en la Biblia. No sé si tienes algo más que decir en cuanto a esto. No, hasta ahora está muy claro, me está gustando, porque yo sé que a los hermanos que están escuchando, los amigos que están escuchando, les tiene que gustar, porque a veces hay que dar una buena introducción y sacar de muchas dudas, aunque pensemos que estamos estancados en la misma palabra, pero es que es necesario, pastor, porque hay mucha confusión con esto del rapto. Hay mucha confusión, rapto y arrebatamiento. Y a veces lleva a discusiones que yo creo que hasta están de más, pero hay que aclararlo entonces. Sí, y este es el problema de la iglesia. Estamos entrando a veces en discusiones innecesarias, sencillamente porque no aparece. Vuelvo y le digo, tantas palabras que no aparecen en la Biblia, que usted mismo usa, no aparecen en la Biblia. La pregunta es si aparece o no aparece. La pregunta es si es correcto o no es correcto. Correcto. Y la palabra rapto, dependiendo el término como se usa y el contexto, es correcta usarla. Porque la usó Jerónimo cuando escribió la Vulgata. Y la usó en el término correcto. ¿Por qué? Porque significaba prácticamente arrebatar con fuerza algo que me pertenece. Eso fue el significado que él entendió que había en esta palabra. Que si después le dan otro significado negativo, eso es otra cosa. Sí, y aplicándolo entonces al término del cristianismo, lo que el Señor va a hacer es venir a buscar lo que a Él le pertenece, que somos nosotros, sus hijos. Por lo tanto, Él no está robando, Él está arrebatando, está cogiendo lo que a Él le pertenece, su propiedad. Y ese es otro de los puntos que yo quiero que se aclare mucho aquí. No estamos hablando de un robo como ellos quieren hacer ver. Una vez yo estaba hablando con una persona pues de otro punto de vista teológico. Y me decía, no, la palabra rapto es robar y es ultrajar a una mujer. Y ahí se quedó en ese argumento. Yo dije, bueno, ya lo de él era argumentar y no aclarar. Aquí yo no estoy para argumentar, aquí yo estoy para aclarar que la palabra rapto sí puede ser usada. Y ya, habiendo explicado esto, ya se nos acabó el tiempo, vamos a tener que cortar aquí y la semana que viene vamos a continuar explicando esto. Así que si nos quiere llamar, 386-215-5150, 1310 Red Fox Run, aquí en Deltona, para que nos visite, hermana. Pues ha sido un placer y esperemos que les haya gustado el tema. No se asusten con el tema, es un tema muy bonito que se va a seguir aclarando muchas dudas y nos vemos en la próxima ocasión. Sí, preguntas nuevamente al 386-215-5150. Dios le bendiga. Dios le bendiga, le habla la pastora Vilma Rivera de la Iglesia Bautista Emanuel, localizada en el 1310 Red Fox Run, Deltona, Florida. Queremos invitarle a nuestro servicio los domingos, 9:30 de la mañana, estudio bíblico, 11, adoración y mensaje, lunes, oración a las 7 de la noche, martes, estudio bíblico a las 7 de la noche, viernes, adoración y mensaje a las 7:30 de la noche, segundo sábado de cada mes, tenemos ayuno y oración. Y si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos que haga de esta la suya. Bendiciones. Esa iglesia, estar en este lugar, esa iglesia. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas.